Por mucho tiempo me estuvieron pidiendo este video. Realmente me dijeron cómo obtener Photoshop en Android. ¿Creen que es posible? Yo pensaba que no, pero mediante esta aplicación ahora puedo confirmar que sí tenemos Photoshop para Android. Adobe Photoshop Touch fue creado en el 2013 o por ahí de ese año y salió. Ahora en la actualidad se ha convertido en una de las mejores aplicaciones de Photoshop. Esta tiene la posibilidad de poder trabajar con capas, seleccionar zonas fácilmente para aplicar efectos o eliminarlas, copiar y pegar imágenes, rotarlas, borrar fondos, cambiar colores, clonar, añadir texto, aplicar filtros muy personalizables, ajustar el brillo, contraste, saturación y muchas otras opciones. Es un editor de fotografía muy potente y completo. Actualmente la aplicación soporta imágenes de hasta 12 megapíxeles y su suscripción gratuita de Creative Cloud nos ofrece 2 GB de almacenamiento en la nube para sincronizar estos archivos con otros dispositivos que nosotros tengamos. También Photoshop Touch para móviles es una aplicación muy aparte y disponible para Android 4.2. Ahora tiene un precio de 5 euros, con lo que si compras la versión en tabletas puedes tener un precio más bajo en esta aplicación. Sin duda es una aplicación que estoy seguro que te va a encantar. Ahora y comúnmente es una de las mejores ocupadas en el área del diseño y sobre todo en la edición. Podrás crear o empezar a crear los famosos layers o los famosos pinceles de Adobe Photoshop, y estos van a estar presentes en los elementos y también realizar capas y retoques. Lo mejor es de que está en español, pesa muy poco y sobre todo es para la plataforma de Android. Estos fueron los 90 segundos de Adobe Photoshop Touch. Muy bien, ya teniendo instalada nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es que nosotros le podemos dar en la tarjeta con un más y automáticamente nos salen estas 4 ventanas automáticamente. Ahora lo que nosotros podemos hacer es empezar a crear nuestro video, ¿verdad? O prácticamente nuestra edición. Tenemos varias opciones: escoger entre la biblioteca de fotografías, es decir, una fotografía que vayamos a editar automáticamente, o bien podemos tener un documento en blanco o utilizar nuestra cámara de nuestro teléfono. Yo le voy a dar en documento en blanco y automáticamente nos van a salir estas opciones donde nos va a pedir anchura y altura. Yo puedo empezar a modificar esto y empezar a colocar cuántas dimensiones quiero en píxeles de mi área de trabajo. Cuando yo ya la tenga, solamente le voy a dar OK y automáticamente me va a abrir esta sección donde yo voy a poder empezar a configurar y empezar a manejar todas las herramientas que tiene esta aplicación tan excelente. Lo que nosotros tenemos aquí en la parte de hasta arriba, tenemos la opción de cortar, copiar combinación, seleccionar todo, seleccionar, deseleccionar, invertir, transformar, perfección de borde y desvanecer. También nosotros tenemos la opción en la de los ajustes. Tenemos todos estos que tenemos: blanco y negro, saturación, corrección de auto, brillo y contraste, temperaturas. En pocas palabras, son las herramientas que nosotros tenemos en Photoshop, como las opciones o diseños de fusión. Esas automáticamente van a venir aquí para que nosotros las podamos empezar a utilizar. Reducir ruido, curvas, niveles, invertir, etcétera. Son las configuraciones o modos de fusión que tiene disponible esta aplicación. Seguimos con los FX. Aquí tenemos más amplias las configuraciones que podemos darle a nuestros efectos de fusión, entre ellas desenfocar gaussiano, bisel, resplandor, sombra paralela, bordes, matiz, iluminación. También tenemos aquí en estilizar, umbral, mapa de degradado, cristal, colorear, ondulación, patrón de sello, y en los artísticos, lápiz, estilografía, cómic, gota de color, grieta, acuarela, pintura acrílica, tiza, etcétera. Son efectos que automáticamente se van a aplicar a nuestros diseños con un solo clic solamente, ¿vale? Posteriormente a ello tenemos la parte de fotografías y tenemos esta ahí. Panel es uno de los más ocupados en esta aplicación, entre ellos como recortar imagen, darle un tamaño, girarla, colocarle un texto, redimensionarla, deformarla, un relleno de un color, el degradado, la transición, el destello y el relleno de la cámara. Tenemos esas 4 paneles en la parte de arriba.
Pero también en la parte de abajo tenemos diferentes opciones, que son estas, que tenemos estos 4 paneles que también nos van a tener herramientas que nosotros también teníamos disponibles en Photoshop. Entre ellos está el tapón de clonar, que ya comúnmente lo conocemos. También tenemos el pincel de corrector puntual. También tenemos la herramienta de desenfocar y también la herramienta dedo. Acuérdense que la herramienta dedo es para poder deformar una imagen simplemente utilizando nuestro dedo, y hacemos un empuje en cuanto a la imagen. También tenemos la herramienta pluma, que es una de las más ocupadas también en el programa, y también tenemos la herramienta spray y también la herramienta goma, que también la vamos a ver pues en los siguientes tutoriales. Posteriormente aquí tenemos las herramientas de selección. Estas son las herramientas de edición de fotografía, las herramientas para poder borrar y colocar nuevos elementos, y las herramientas de selección. De estas tenemos 4. ¿Sale? Tenemos la herramienta de varita mágica, que nos permite seleccionar un color específico. También tenemos la herramienta de selección de garabatear, es decir, que nos va a permitir, utilizando los colores azul y rojo, los colores que nosotros vamos a utilizar en nuestro efecto, para que nosotros dejemos lo azul que se va a colocar y lo rojo lo que no queremos. Posteriormente va la herramienta de selección de pincel, ¿vale? Que nosotros tenemos la forma de poder seleccionar cosas en forma de rectángulo o cuadrado. Y por último tenemos la herramienta de selección rápida, que recordemos que también la teníamos en Photoshop, que nos crea un círculo y empezar a pasar a nuestro dedo y empieza a generar una nueva selección. Por último tenemos estas últimas herramientas de selección también, que tenemos la herramienta de selección de rectángulo, círculo o elipse. También tenemos el lazo, que es normal, y el lazo magnético, que es el poligonal, que recordemos que el lazo magnético es en el que se pegan todos nuestros pines para que después se pueda realizar una selección. Cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, una herramienta, nos van a salir sus configuraciones o características. Por ejemplo, aquí en el pincel nosotros tenemos la típica herramienta, o cuando nosotros le damos clic derecho en Photoshop tenemos este pequeño panel donde nosotros podemos cambiar 4 parámetros. El primero es tamaño, dureza, flujo y opacidad. Si nosotros vamos cambiando estos parámetros, en la parte superior derecha, nos va a poder mostrar una previsualización de cómo quedaría nuestro entorno de nuestro pincel, y del lado izquierdo nos va a mostrar cómo quedaría el pincel ya creado, ¿vale? En la forma en cómo va a pintar. Si yo lo dejo así y empiezo a pintar, me está generando este pincel de esta manera. También puedo cambiar el color. Puedo utilizar los colores famosos que ya nosotros conocemos como los RGB, que son estos 3 colores o 3 valores que tenemos que cambiar, y automáticamente se va a empezar a crear nuestro color de acuerdo a lo que nosotros hayamos colocado en estos paneles. Por ejemplo, estoy generando este color, en el cual yo ya después pues lo puedo ocupar. También nosotros después de eso tenemos diferentes opciones que nos van a ayudar en el uso del programa, pero la de las más ocupadas son este recuadro. Ahora si yo me voy a tapón de clonar, aquí me aparece otras configuraciones, y por ejemplo si doy herramienta menos y más, aquí está mantener y quitar, lo que ya había mencionado, de color verde y de color rojo, ¿vale? Entonces aquí yo puedo empezar a pintar lo que yo quiero que seleccione y me va a generar mi selección, pero si yo lo quiero quitar, nada más lo pinto de rojo y automáticamente empieza a hacer esta selección de menos y más, ¿vale? Entre otras configuraciones tenemos la opción o la ventana de las capas, que es este panel del lado derecho. Automáticamente nos van a aparecer. Aquí yo tengo la opción del más, que nos va a permitir crear una capa de acuerdo a alguna selección, de acuerdo a una capa existente, o duplicar una capa o una capa completamente vacía. Y pues aquí tenemos diferentes. Si yo arrastro las capas, las voy a poder cambiar de ubicación o de orden, ¿sale? O de jerarquía, dependiendo de lo que yo quiera en mi trabajo. Y tengo esta última opción donde están los 2 cuadros o los 2 recuadros que parecen capas. Aquí es donde puedo cambiar la opacidad y los famosos la famosa opción de multiplicar o las opciones de fusión. Aquí nosotros las tenemos.
ya gracias a este excelente programa ya de Photoshop, si es que nosotros somos ya sabedores de cómo se utiliza, vamos a poder manejar rápidamente este programa. También tenemos la opción de eliminar, la opción de juntar o acoplar o combinar todas las capas, ahí está, y entre otras cosas que nosotros nos ofrece el programa. Entonces te invito a que puedas ver mis tutoriales. Te dejo aquí en una tarjeta el siguiente tutorial o el primer tutorial de esta aplicación para que puedas empezar con el entrenamiento de utilizarla, ya que podemos hacer grandes ediciones simplemente desde nuestro celular. Te invito a que puedas hacerlo y estoy seguro que te va a fascinar bastante todo lo que puedes lograr mediante esta aplicación de Android, y sobre todo que puedes hacer lo inimaginable dentro de esta aplicación. Así que recuerda que si tú tienes alguna duda o no, puedes dejármela debajo de los comentarios. También si te gustó, deja tu like, suscríbete y también compártelo con más personas para que puedan saber sobre este canal. También sobre todo recuerda seguirme en mis redes sociales para que puedas saber todo lo que estamos subiendo, y recuerda seguirme en TikTok para que puedas saber todo lo del cine. También recuerda que si tú eres nuevo o nueva, puedes llenar ya el formulario para que te pueda llegar un regalo completamente gratis de parte mía, y podrás tener una aplicación totalmente gratis de música. Yo soy Obed Huerta, muchas gracias por ver mi canal, y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en un próximo video.